Y llevado un poco más a la época moderna, ¿cuándo sería el boom de los psicodélicos? ¿O cuándo ha empezado la época en que el consumo de este tipo de sustancias ha explotado? Porque he visto que en tu canal hablas del día de la bicicleta y que lo relacionas mucho a los psicodélicos. Cuéntanos un poquito más acerca de eso. Sí, pues si nos venimos ya más cerca de nosotros, ¿no? A nivel de escala temporal, los psicodélicos realmente empezaron a descubrirse o redescubrirse en Occidente en los años, a finales del siglo XIX, con las investigaciones del investigador Alfred Hoff, perdón, se llama... del investigador Arthur Hefter, que fue quien empezó a trabajar con los cactus que contienen mescalina, ¿no? Con el San Pedro y el peyote, ¿no? O sea, estamos hablando de 1900... Hablamos, sí, de finales del siglo XIX. No recuerdo exactamente la fecha, pero a finales del siglo XIX él empezó a trabajar con esta sustancia, con la mescalina, y de hecho fue pues, el científico occidental que aisló la mescalina, ¿no? Y esto pues lo compartió con algunas personas, él empezó a hacer experimentos en sí mismo. En aquella época los científicos tenían les gustaba mucho lo de experimentar en sí mismos, ¿no? Cosa que a mí me parece también muy romántica y muy interesante, ¿no? Que a día de hoy... Hombre, sí, hay que experimentar que no saquen otros. A día de hoy es una mala práctica total. A día de hoy, de hecho, se considera horrible, ¿no? Que los investigadores prueben cosas en sí mismos, porque obviamente a nivel de seguridad es una práctica muy peligrosa. Y no tiene... pero va a ser peligrosa para el otro que lo hace, ¿no? Bueno, pues se hace con ensayos preclínicos, en modelos animales, con simulaciones, con tejidos, ¿no? Pero bueno, el caso es que Arthur Hefter empezó a investigar con la mescalina, empezó a compartirla y a mostrarse a algunas personas, hizo experimentos en sí mismo, publicó bastante sobre esta sustancia, y eso fue como el primer contacto occidental con los psicodélicos. Pero en realidad el gran boom o el gran descubrimiento ya a nivel oficial, porque el pobre Arthur Hefter no fue una persona que tuviese una gran relevancia científica en su momento, no trascendió demasiado su trabajo, hasta años más tarde. El gran descubrimiento, digamos, de los psicodélicos vino en el año 1943, cuando el bioquímico Albert Hofmann, que trabajaba para la casa farmacéutica Sandoz en Basilea, en Suiza, estaba trabajando en su laboratorio un 16 de abril de 1943, investigando en una sustancia que había sintetizado partiendo de un hongo, del cornezuelo del centeno, ¿no? De unas sustancias que contiene este hongo, y empezó a sentirse como extraño, ¿no? Entonces empezó como a tener unas visiones raras, sensaciones raras, y estuvo un rato así como raro, y bueno, pero al cabo de unas horas se le pasó. Entonces se quedó muy intrigado, ¿no? Porque dijo, oye, ¿esto qué sentido? ¿Tendría que ver algo con lo que yo estaba trabajando en ese momento? ¿Tendría que ver con lo que estaba sintetizando? Era una sustancia que había sintetizado 5 años antes, ¿no? En 1938, y la había llamado LSD-25. Porque era la sustancia número 25 de la serie de sustancias que estaba sintetizando, pues buscando sustancias que tuviesen acción cardiotónica, ¿no? Sobre el corazón, sobre el sistema circulatorio. Entonces, unos días más tarde, el 19 de abril de 1943, decidió que iba a probar una pequeña cantidad de esa sustancia que había sintetizado para ver un poco, salir de dudas, ¿no? Si realmente esos efectos tan raros le habían venido porque sí o le habían venido de esa sustancia, ¿no? Que había consumido, o sea, de esa sustancia con la que estaba trabajando y que él no sabe muy bien cómo había podido entrar en su cuerpo, pero que a lo mejor había ingerido sin querer una gotita o lo que sea. Entonces se tomó 250 microgramos de ese LSD-25, que era una sustancia que para los estándares farmacológicos de la época, 250 microgramos de cualquier cosa era nada y menos, es decir, que no generaba ningún efecto farmacológico. No se conocía ningún fármaco que tuviese actividad a ese nivel. Entonces, bueno, pues era una persona precavida, era un científico riguroso de una casa farmacéutica importante como era Sandoz, y no quería coger y que salieran las noticias al día siguiente como que se había muerto por tomarse una dosis, ¿no? Entonces se tomó una pequeña dosis para ver qué efectos tenía y si efectivamente venían de ahí, ¿no? Y empezó a tener una experiencia súper intensa, se empezó a encontrar muy extraño, empezó a tener visiones caleidoscópicas. Claro, estaba en la Segunda Guerra Mundial y no se permitía en ese momento el uso de vehículos a motor a la población civil, porque bueno, estaban por temas de bombardeos, temas de la guerra. Entonces tuvo que volverse a casa en bicicleta. Así que le dijo a su ayudante, por favor, acompáñame. Se cogieron cada uno su bici y se volvió a casa en el momento de mayor intensidad de la experiencia psicodélica, ¿no? Eso sí que fue un trip. O sea, tuvo la primera experiencia psicodélica de LSD de la historia se produjo en bicicleta, volviendo a casa en los Alpes,
en Suiza por parte de Albert Hofmann. Y fue un viaje impresionante, por lo que relató años más tarde en su libro My Problem Child, ¿no? Mi hijo problemático, que es el libro que escribió sobre su descubrimiento del LSD y lo que pasó después. De hecho, hay un libro muy bueno que habla de esto, que es cómo descubrí el LSD y qué pasó después en el mundo, ¿no? Hostias. Y ese evento histórico fue el que precipitó todo lo que vendría después. Que es que básicamente Albert Hofmann, bueno, llegó a su casa de ese viaje en bicicleta, se tumbó en la cama, siguió teniendo una experiencia psicodélica súper intensa durante muchas horas. Al principio pasó miedo, porque obviamente era la primera vez en la historia que un científico se enfrentaba a esto, o que la gente sabía que él se enteraba que un científico se estaba enfrentando a esto, y no sabía muy bien qué esperar de la experiencia, no sabía si se iba a morir, se asustó, claro. tal. Pero bueno, tuvo una experiencia, pero al final empezó a encontrarse bien, empezó a ganar confianza y empezó a disfrutar de la experiencia, ¿no? Empezó a disfrutarla, de los colores, de las visiones, de los pensamientos, de las sensaciones. Y lo importante de todo esto es que al día siguiente Albert Hofmann se despertó y se sintió como nuevo, se sintió muy bien. De hecho, él describe en sus memorias que parecía que el mundo había sido creado hace poco. Todo estaba fresco, todo estaba vibrante, todo estaba nuevo, todo olía bien, todo... Tuvo un desayuno que dice que el mejor desayuno de la historia, ¿no? Que le supo a gloria, ¿no? El desayuno, su desayuno de siempre, ¿no? Entonces, esto le dejó muy intrigado porque dijo, aquí hay algo que puede ser interesante de investigar, ¿no? Aquí hay algo que puede ser útil. Y entonces Sandoz, la casa farmacéutica, convencida por Albert Hofmann, pues muchos de sus directivos empezaron a probar esta sustancia, ¿no? Dijeron, oye, esta cosa tan rara, ¿no? Y algunos de sus compañeros de laboratorio, tal, aprobaron y empezó a generar este convencimiento de que había algo interesante ahí, ¿no? Y entonces empezó la casa farmacéutica a enviar esta sustancia a diferentes laboratorios de todo el mundo para que buscasen una utilidad a esta sustancia. Porque claro, tú dices, esto creo que puede tener mucha utilidad, pero ¿para qué? Y ahí empezaron a investigar en diferentes laboratorios y universidades de todo el mundo qué uso se le podía dar a esta sustancia misteriosa que generaba este estado alterado de conciencia tan extraño, ¿no? Y muchas universidades pues lo que empezaron es a dárselo a sus estudiantes para que pudiesen vivir lo que en aquel momento entendían que era una especie de experiencia psicótica, ¿no? Es decir, un estudiante de psiquiatría que pudiese vivir en primera persona lo que vive una persona cuando está teniendo un brote psicótico, ¿no? Porque se consideraba que los psicodélicos eran lo que se llamaba unos psicotomiméticos, es decir, que generaban una especie de efecto parecido al de la psicosis. Años más tarde se demostró que no, que es muy diferente a la experiencia psicodélica a un brote psicótico. Pero bueno, que en aquel momento se empezaron a utilizar así. También se empezaron a administrar para otro tipo de investigaciones, ¿no? De hecho, una de las investigaciones más importantes y que tuvo mucha trascendencia con lo que vino después es que en el hospital de Saskatchewan, en Canadá, Humphrey Osmond, este hombre que os he comentado anteriormente, que le había puesto nombre a los psicodélicos, que había bautizado la palabra psicodélicos venía de su propia creación. Humphrey Osmond empezó a administrarle psicodélicos a los pacientes que tenían alcoholismo. Se buscaba inducir una experiencia terrorífica en ellos, muy parecida a lo que es el delirium tremens, que es el efecto terrible que tienen las personas cuando dejan de beber alcohol, que tienen unas alucinaciones horribles, tal. Obviamente gente con una adicción importante al alcohol, no cualquier persona cuando deja de beber alcohol le pasa eso, ¿no? Pero gente con una adicción al alcohol importante vive una experiencia muy, muy, muy dura, ¿no? Entonces se buscaba un poco inducir una experiencia terrorífica que hiciese a los alcohólicos dejar de beber por el miedo de vivir algo así, ¿no? Es decir, no quiero vivir esto, no quiero tener nunca esta historia, no quiero llegar a tener este problema, no quiero destruir mi vida, ¿no? Entonces voy a dejar de beber. Lo que pasaba era, curiosamente, que los alcohólicos, después de probar esa experiencia psicodélica, dejaban de beber, pero no dejaban de beber porque hubiesen vivido una experiencia horrible, dejaban de beber porque el psicodélico les había ayudado como a reestructurar su vida o reestructurar un poco las prioridades de su vida, ¿no? De pronto pasaban a sentir otra vez que tenían conexión con sus familiares, que valoraban a sus hijos, que valoraban a la gente que les rodeaba. Entonces empezaban a sentir que el alcohol se convertía en un elemento pernicioso que ya no querían en su vida, ¿no? Es decir, les ayudaba a hacer esa transición, ¿no? A ese cambio motivacional para dejar de beber. De hecho, Bill Wilson, que es el fundador de Alcohólicos Anónimos, tomó muchos psicodélicos en su momento y quería incluir un paso en esos 12 pasos que pasan los alcohólicos que incluyese el uso de psicodélicos, ¿no? No se llegó a hacer nunca, pero él era un gran defensor también del uso de psicodélicos, ¿no? Entonces, a raíz de este descubrimiento de que los psicodélicos en dosis puntuales pero altas podían inducir experiencias que podían cambiar trastornos mentales, ¿no? Como la adicción,
como la depresión, se empezaron a investigar una barbaridad de posibles usos psicológicos, ¿no? Y se empezaron a sacar a la luz muchas potencialidades, ¿no? Se podía tratar la depresión en enfermos terminales de cáncer, se podía tratar la depresión en personas que no respondían a los antidepresivos, se podía tratar el estrés postraumático en personas que habían vivido eventos muy traumatizantes en su pasado, ¿no? Muchas utilidades, ¿no? Lo que pasó es que en paralelo con esto se empezó a popularizar, lógicamente, que estas sustancias pues, tenían mucha utilidad terapéutica, y lo que pasó es que mucha gente empezó a tomarlas fuera del contexto terapéutico, fuera del contexto clínico, fuera del contexto de investigación. Vale. Antes de que vayamos ahí, una curiosidad simplemente. Humphrey Osmond, que fue en Canadá, su socio porque ellos, como tú has comentado, empezaron las terapias a través de LSD, era Abraham Hoffer, era su socio, ¿no? Porque estuve leyendo un artículo, me pareció muy interesante porque justo te cuenta lo que tú acabas de contar y comentar que empezaron las terapias conocidas así para solucionar. Pero bueno, ahora... Efectivamente era un grupo de investigación del Hospital Saskatchewan. Es verdad que cuando contamos la historia psicodélica muchas veces tenemos esa visión como más anglocéntrica, ¿no? O anglocentrista, vemos la historia como más desde el punto de vista de Estados Unidos, de América, de Canadá, de Inglaterra. Pero estaban pasando muchas cosas en todo el mundo, en realidad, con estas sustancias, ¿no? Pero bueno, es verdad que la historia oficial, digamos, se centra mucho en eso, en ese grupo, en Estados Unidos, en el trabajo. Tuvimos también mucha historia psicodélica aquí en Europa en ese momento. De hecho, se empezó a investigar y a trabajar con un enfoque que se llama psicoterapia psicolítica, ¿no? Que a día de hoy no se utiliza mucho, pero que era un enfoque como más que utilizaba los psicodélicos en dosis bajitas, de forma regular, parecido a lo que se hace a día de hoy con las microdosis, ¿no? Con ese fenómeno de uso de pequeñas dosis en el día a día para acelerar o facilitar ciertos cambios de humor o percepciones y demás. Pues eso estaba pasando en Europa, ¿no? Pero bueno, la historia como más... más real pasa en Estados oficial, Unidos. Está más centrada en Estados Unidos y en este tipo de investigaciones. Entonces lo que pasó es que este uso clínico, este uso controlado, este uso que empezaba a hacerse, empezó a dar muy buenos frutos en trastornos pues, como la depresión, la ansiedad en enfermos terminales, también el estrés postraumático, las adicciones, ¿no? Como el caso del alcoholismo. Pero este uso más controlado, más terapéutico, también empezó a hacerse muy popular, ¿no? Y la gente empezó a saber de estas sustancias que en aquel momento se empezaron a vender como sustancias milagrosas, con muchos efectos beneficiosos y demás. Y entonces mucha gente empezó también a consumirlas, ¿no? Y empezó a descubrir el potencial recreativo, ¿no? Se escaparon del laboratorio, digamos, ¿no? Los psicodélicos. Sobre todo, esto sucedió mucho en Estados Unidos. Eran momentos a nivel sociopolítico bastante convulsos, ¿no? Había un contexto importante, muy, muy tenso, ¿no? En la guerra de Vietnam, los movimientos pacifistas, los movimientos por los derechos civiles. Entonces este uso, pues, más como recreativo o más extraclínico, se empezó también a mezclar con este tipo de movimientos, ¿no? Entonces surgieron sinergias o se adoptó estas sustancias como un elemento identitario por parte de muchos de estos movimientos, lo cual a la postre sería una de sus grandes perdiciones, porque cuando un movimiento contracultural, un movimiento que está un poco enfrentado al establishment, ¿no? al establishment político, adopta una droga, por ejemplo, como un elemento identitario, el establishment lo tiene muy fácil si quiere empezar a perseguir ese movimiento político, y es criminalizar esa sustancia, prohibirla y utilizarla pues, como excusa muchas veces para poder llevar a la cárcel a muchos de los activistas que estaban relacionados con esto, ¿no? Obviamente, tampoco quiero pecar aquí de ser demasiado simplista y decir, no, los psicodélicos se prohibieron solo por su relación con el tema político y la única razón que hubo fue esa. No, es verdad que los psicodélicos, cuando salieron de los laboratorios y se empezaron a utilizar en contextos más sociales, más recreativos, empezaron a dar algunos problemas que hasta ese momento no se habían dado tanto, ¿no? Pues personas que habían tenido accidentes por consumirlo, personas que lo habían consumido en entornos muy poco controlados y habían acabado pues teniendo traumas. Se dieron muchos de esos casos. Lo que pasa es que también la prensa, lógicamente, en ese momento, pues empezó a sacar mucho sensacionalismo de todo esto, ¿no? Y los psicodélicos pasaron de ser sustancias como muy milagrosas, muy interesantes, muy como que las estrellas de Hollywood las tomaban para curarse el alcoholismo y tal y cual, ¿no? Cary Grant, por ejemplo, es un caso muy famoso. A ser sustancias como que eran horribles, que te dejaban ciego porque mirabas al sol, que generaban daño cromosómico, que no sé qué. Se crearon también muchos bulos, ¿no? Y la prensa sacó mucha carnaza de todo esto porque a la prensa le interesaba vender, ¿no? Yo incluso vi en las noticias que el presidente Nixon salió a prensa y dijo el LSD no es que sea malo,
es que te cambia para siempre y no volverás a ser la misma persona. O sea, estaban dando un tipo de miedo a la sociedad. Pero yo había escuchado, que no sé si es verdad, es porque con la guerra de Vietnam necesitaban soldados y con todo este movimiento que estás hablando tú, nadie quería ir a la guerra. A ver, es cierto que las experiencias psicodélicas tienden a generar en las personas un incremento del nivel de empatía y un incremento de la percepción del entorno, de la identificación con las otras personas, ¿no? De hecho, muchas experiencias psicodélicas tienen que ver con lo que se llama la experiencia de la unidad, ¿no? Una persona se siente parte de un todo, ¿no? Se siente parte de la tierra, esas cosas, esas ideas como muy estereotipadas ya, como del amor universal, ¿no? Del movimiento hippie, que por cierto, el movimiento hippie, esta es la época, ¿no? Y los psicodélicos fueron uno de los elementos identitarios del movimiento hippie, ¿no? Entonces, claro, no es lo que más le interesa a un gobierno en guerra que toda su población esté como paz y amor, ¿no? Paz y amor, porque al final no es... Tiene sentido, Tampoco deberíamos decir que los psicodélicos automáticamente te hacen una persona súper tal, porque no es necesariamente cierto, pero es verdad que tienden a generar este tipo de experiencias en las personas y, lógicamente, esto no es interesante para el gobierno. No sé si hasta el punto de que el gobierno decida prohibirla exclusivamente por eso, pero desde luego es un elemento más. Es que había muchos elementos ahí por medio, ¿no? Sustancias. Estabas viendo que a nivel social estaba viendo algunos casos muy mediáticos de personas que habían tenido algún problema por haber tomado psicodélico y tal. Se mezcla con que había gente que no quería ir a la guerra de Vietnam y que estaba tomando psicodélicos, no sé qué. Se mezcla eso probablemente con que a lo mejor a nivel farmacéutico no había tanto interés en estas sustancias como lo había en otros tipos de sustancias. Entonces, toda esa mezcla al final... Como un cúmulo, ¿no? De todo esto. Y luego la aparición de personajes tremendamente dañinos, ¿no? Para el movimiento, como fue el caso de Timothy Leary, ¿no? Que si bien es cierto, era un profesor de Harvard, una persona muy bien formada, con buenas intenciones, ¿no? Él creía que los psicodélicos realmente podían revolucionar de manera muy positiva a la sociedad americana de aquel momento, ¿no? Ayudar a solucionar muchos problemas sociales, ayudar a que la gente tuviese unas vidas más felices, ¿no? Que hubiese menos problemas en el mundo y tal. Lo llevaron a un extremo que se convirtieron en enemigos públicos para el establishment, ¿no? Decían cosas como que había que tomar psicodélicos en el colegio y cosas así como ya muy heavies, que lógicamente eran mensajes ya demasiado radicales, ¿no? Demasiado peligrosos. Y hicieron mucho daño al movimiento a la postre, ¿no? En aquel momento parecía que él estaba un poco siendo un kamikaze y que solamente se estaba perjudicando a sí mismo, pero al final perjudicó a toda la investigación. Porque cuando llegó una situación en la cual se decidió prohibir las sustancias psicodélicas, empezando por California, que prohibió el LSD, y luego se extendió por demás estados hasta que se prohibió a nivel federal en Estados Unidos, y luego, pocos años más tarde, se prohibieron a nivel internacional. ¿Esto en qué año era? Pues la prohibición del LSD en California, si no me equivoco, es del año 67 o 68. Sí, entre los 50 y los 60. Finales de los 60. Finales de los 60. Prohibir los psicodélicos.